Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo un poco la agenda de propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, y ahora lo hacemos con la fórmula a la presidencia del partido Vamos, y es un gusto para mí recibir a Josué Alvarado, candidato a la presidencia del partido Vamos, y también a Roberto Rivera Ocampo, candidato a la vicepresidencia del partido Vamos. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Josué, un gusto volvernos a encontrar. Gracias, Carlos, por la oportunidad de saludar a todos los salvadoreños en esta mañana. Gracias, Roberto, bienvenido, un gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana para hablar un poco sobre las propuestas, las ideas que tiene el partido Vamos en función de este proceso electoral, que ya pues en pocos días arranca la campaña como tal, formalmente. Ahora bien, Josué, me gustaría que iniciemos con esto. Lo mismo que hablábamos con Hugo Martínez en la primera parte de República, la lectura que tienen ustedes como fórmula de los datos y los resultados que ha presentado la encuesta de Sid Gallup. En el caso de la propuesta por candidato del partido Vamos, la intención de voto, según lo que presenta Sid Gallup, es de 1%. Pero también otros de los datos que se contrastan es que casi un tercio, estamos hablando del 27%, no lo sabe o no responde. En función de esos datos y de esa lectura, ¿cómo se planifica la estrategia para competir en estas elecciones presidenciales? Bueno, nosotros tomamos esto de una forma que realmente somos un partido nuevo. Ya el aparecer en las encuestas nos da una motivación a seguir trabajando, ya que los días que llevamos prácticamente que salimos como partido es muy poco, pero sí es de mucha importancia el saber de que está todo ya dicho. Sabemos que los demás partidos, los candidatos, hace tiempo han estado dándose a conocer o son de conocimiento público. En el caso nuestro es comenzando, y como respetuosos de la ley, pues estamos esperando que ya se abra la campaña para que conozcan de una forma más directa de nosotros. Una de las cosas que tenemos con certeza, que esperamos que va a pasar, es que en la batalla campal que se va a tener en la campaña, digamos, de todos los que están participando, van a haber, como todo, pues cada quien dándose fuerte y todo, sacándose los temas que ya es de conocimiento, la corrupción, que ninguno de los que está en la contienda están libre de eso. En el caso nuestro como partido, por ser siendo nuevo, que no tenemos pasado, y aparte de eso nosotros también, que no hemos estado como servidores públicos, bueno, mi persona no lo ha estado haciendo, no tenemos otra opción que solo crecer. Sí, los demás partidos, los demás candidatos, a medida se va calentando esto, van a empezar a haber cambios en esos números, y estamos positivos, porque una de las cosas que nos hace para nosotros nos motiva a seguir en esto es que con todos los grupos que tenemos la oportunidad en el campo, en los cantones, en caseríos, gente que está de alguna forma en alguna actividad dentro del país, una vez que tenemos la oportunidad de presentarnos y que nos conocen, no tenemos ninguna duda que se conectan, se suman al proyecto por la transparencia, por la realidad, y que somos personas transparentes, pues. Y eso a mí me genera confianza que en el tiempo que viene hay que hacer, no es fácil, hay que hacer un trabajo arduo, fuerte, para que nos conozcan, porque de lo que sí estamos seguros es que es por desconocimiento, no por rechazo. Y ya los que están ahí, ya se sabe que esos números podrían estar, que no tienen los números que esperaran, es por algún tipo de rechazo. Pero en el caso nuestro no es por rechazo, sino que es por desconocimiento del partido y de nosotros mismos. Bien, Josué menciona, Roberto, que un poco es en el caso del partido Vamos, la estrategia es dándose a conocer más, ampliarse más ante la ciudadanía, que lo puedan conocer, pero un aspecto aquí, y esto es parte del trabajo de la lógica en campaña, es construir base territorial. ¿Cómo lo logra Vamos esta configuración de una base territorial, y de ya estarlo trabajando, en qué zonas ustedes ya están ampliando o están haciendo este despliegue en el territorio? Sí, nosotros estamos ahorita mismo abriendo sedes en todas las cabeceras departamentales, y al mismo tiempo tenemos una estrategia de desplegar territorio o una fuerza territorial en los municipios donde hay más población y más electores, ¿verdad? Son alrededor de 5 municipios por departamento que hemos identificado.
y todas las semanas tenemos salidas, ¿verdad? Los candidatos y el equipo territorial que está siempre ahí en los municipios, en los departamentos, un poco monitoreando el trabajo que estamos haciendo. Yo quería, digamos, solo regresar un poquito a ese 27% de no sabe o indecisos. Sí. Yo creería, bueno, que cada encuesta hay que valorarla en su justa medida, ¿verdad? Es un contexto, un momento específico. También habría que ver qué tan acertada es la medida de acuerdo a experiencias en elecciones anteriores de determinadas casas encuestadoras, ¿verdad? Eso se puede saber para saber qué tan exacta puede ser esa medida en ese momento. Pero luego el 27%, yo creo que hay mucha más gente que está indecisa, mucha más gente que todavía no ha tomado una decisión, que de repente tenía una opción, pero con los cambios que se están dando, es muy probable que todavía lo esté pensando y analizando mejor, porque viene la etapa en la que los partidos políticos tienen que dar a conocer sus propuestas, ya no solo el discurso, ¿verdad? O ideas, sino cómo esas ideas se plasman en un plan de gobierno. Entonces yo creo que, ese es un público interesante porque es muy probable que se vaya a pensar bastante su voto. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta del trabajo territorial, nosotros sabemos que tenemos un público que está más ávido a una propuesta nueva, como vamos, y que está esperando, y nos lo dicen mucho, ¿verdad? Ya no nos preguntan, mire, ¿y usted qué trae? Vea si trae frijol, si trae gorra o si trae delantales. Nos preguntan, ¿qué propuesta tiene usted? Y eso creo que es interesante porque a los demás les seguirán pidiendo lo de siempre. A nosotros nos exigen un poco más y eso creo yo que tiene un salto de calidad en la democracia. Un aspecto aquí que quiero escucharte, Roberto, y luego con Josué es, también en la misma encuesta de Sid Gallup menciona que hay una disminución en las preferencias de los partidos más marcados como Arena y el FMLN. Por ejemplo, el 18% de la población encuestada por esta casa encuestadora menciona preferencia por Arena y el 11% por el FMLN. O sea, sumándolo es bastante bajo, un tercio más o menos. Entonces, el asunto es acá, si consideramos que uno de los factores más determinantes para al momento de votar es la figura de los candidatos y un poco el esquema de propuestas, ¿qué le va a hacer la diferencia o qué diferencia o distingue a Vamos del FMLN, de Arena o en este caso de Gana y Nuevas Ideas, que son las otras propuestas de las otras fórmulas que están ahí considerando este escenario, este dato? La gente prefiere cada vez menos al FMLN y Arena, aunque puede venir en ascenso también la lectura de Gana y Nuevas Ideas, pero en este escenario, ¿cómo se ve? Sí, bueno, ya comentaba algo Josué, estamos avanzando y estamos cada día encontrándonos gente que se identifica más con Vamos, un poco por la historia que la nuestra reciente, ¿verdad? Y entonces es como démonos la oportunidad de creer en algo nuevo, algo que no tiene pasado, pero que está construyendo un futuro, que es bastante inclusivo en su propuesta, pero sobre todo es la oportunidad o más bien la posibilidad de identificarse con el proyecto político, pero además con las personas que estamos al frente de este proyecto político. Cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad de arrancar casi de cero, ¿verdad? En entornos muy parecidos a la mayoría de los salvadoreños. A Josué pues le tocó migrar, empezar casi de cero en Estados Unidos, construir una empresa exitosa y hoy regresa. Ese creo que es el sueño de muchos de los salvadoreños que están allá en Estados Unidos. Y luego pues tenemos la oportunidad de ver lo que se está construyendo ahora en base a la experiencia que tenemos, no solo en el ámbito empresarial, sino en el ámbito académico, en el ámbito también, bueno, yo he estado en la administración pública y tengo cierta experiencia en eso, he estado en la cooperación, etc. Entonces yo creo que es muy fácil para la gente empezar a identificarse con el proyecto político de Vamos una vez que lo conoce.
Okay. Eso va a ser la diferencia. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría ya escucharles, Josué, Roberto, sobre el campo de la economía, de las finanzas públicas, de la seguridad pública, que son algunos de los elementos importantes y que la gente vaya conociendo cuáles son sus propuestas y sus ideas al respecto. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Josué Alvarado y Roberto Rivera, la fórmula, la presidencia y vicepresidencia por el partido Vamos. Ahora me gustaría que en este bloque, Josué, lo dedicamos a conocer algunas propuestas en el campo de la seguridad pública, de la economía, de las finanzas públicas, como un preámbulo, un acercamiento. Luego vamos a tener más tiempo en otros espacios, en otros momentos de República para debatirlo, pero nos interesa un poco conocer esto, Josué. Todos los partidos políticos tienen una concepción ideológica, una identificación de principios, de valores, las cuales creen cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del mercado, cómo debe trabajar un gobierno. En el caso del partido Vamos, ¿cuál es en concreto la definición ideológica del partido? ¿Qué le distingue ideológicamente? En contraste me refiero a sus competidores directos, Arena, FMLN, Gana, Nuevas Ideas. Bueno, nosotros nos identificamos como un partido de centro y con el conocimiento de ver lo que han hecho las extremas, tanto de izquierda o de derecha, que lo que han hecho es dividirnos como hermanos salvadoreños y ese trabajo sí lo han hecho bien, porque realmente los bloques están, aquí es izquierda, aquí es derecha, de tal grado que hasta lo exportaron, porque lo vemos en Estados Unidos, bloques de izquierda a derecha, donde ya hay un sistema republicano democrático que no se ve tan marcado esas grandes diferencias que se ven aquí en el país. Y nosotros en ese punto nacemos como un partido que quiere unificar a la población salvadoreña, que no quiere, porque solo así es que podemos lograr sacar adelante esta nación. Definitivamente ese conflicto que después de la guerra continúa ya en esas separaciones y que nos ha hecho tanto daño a nivel de salvadoreños y toda la nación, Vamos aparece como un partido que incluye a diferentes sectores y por eso nos nombramos un partido de centro que cumplimos con la Constitución, respetamos la Constitución, queremos generar la seguridad pública, queremos generar que los individuos se sientan representados, digamos, y que tengan todos los derechos que la Constitución exige para cada uno de nosotros como ciudadanos. Así que esa parte, y sabemos que muchos de nuestros hermanos salvadoreños se están sumando, no importa el pensamiento, si es de izquierda o derecha, vienen a nosotros con una facilidad que lo que hemos visto en esa separación que hay de izquierda a derecha, hay muchos que me dicen a mí personalmente, mire, yo soy de X partido y había dicho que yo iba a morir en este partido, pero ahora con la opción de Vamos, que es un partido de centro, yo puedo estar y ser parte con ellos. Y de ambos, tanto derecho de izquierda, lo podemos ver nosotros en este caminar. Ya en función de esto, si lo podemos poner en concreto también, José, le consulto sobre el campo de la seguridad pública, porque ha estado en discusión y se va a mantener en función de la campaña electoral la estrategia que tienen las fórmulas presidenciales para resolver o gestionar el control del territorio. Varias zonas, lo hablábamos en el bloque anterior, en la entrevista anterior, varias zonas, hay zonas del país en donde están controladas o dominadas por expresiones criminales, en donde buscan o confrontan la autoridad pública, la Policía Nacional Civil, en algunos casos con destacamentos militares en territorios en específico. Le consulto a usted, desde el partido Vamos, ¿es una opción generar o construir estados de excepción focalizados como una manera para contener y controlar las condiciones de inseguridad que se dan en ciertos territorios del país? Bueno, para nosotros como Vamos, estos hechos no deberían de haber pasado ni estar pasando, que se pierda el control de territorio de parte del Estado. Y eso nos ha
ha permitido quizás el crecimiento y el desarrollo más de la violencia en esos sectores, creemos que el Estado debe de tomar control de esos territorios de la forma que nosotros lo estamos viendo y pensando. Quizás no es solamente en la parte de la represión, porque esto es lo que se ha hecho por muchas décadas en diferentes gobiernos del pasado, pero vemos que ha incrementado y ha ido perdiéndose espacio en el territorio por la forma de la aplicación como lo han hecho. Nosotros dentro de Vamos estamos considerando que el Estado tiene que llegar, pero llegar en una posición, es cierto que tiene que acompañar la policía, estar en los cuerpos de seguridad, pero no solamente esa parte para ir a hacer la represión, sino que los servicios fundamentales los puedan tener en estas comunidades. Porque si nosotros podemos analizar esos sectores, hay una deficiencia, hay carencia de muchos servicios públicos, de un abandono de parte del Estado. Somos de los que creemos que vamos a intervenir esas áreas que están casi separadas del resto del país, pero llegándoles con salud, con maestros, con mejora de las escuelas, con mejorando el sistema público que se tiene y un acercamiento, porque una de las cosas bien importantes, y lo encontramos nosotros, el descontento de mucha población. De alguna forma, algunos son parte o tienen familias metidos en esto de la violencia, pero otros no, pero entonces está estigmatizado ya como una persona que muchos derechos del resto de la nación no los está teniendo. Y en esa parte quisiéramos nosotros como gobierno acercarnos a esas poblaciones, abrir espacio para ellos, hacer un diálogo y buscarle juntos resolver el problema que para ellos lo es y para el Estado y para toda la nación lo es. Retomando entonces la idea que nos ofrece Josué, Roberto, insisto en ese campo de la idea de los estados de excepción. ¿Para ustedes es una alternativa o la descartan? ¿Por qué medida? ¿Se quieren llevar servicios públicos a territorios donde es difícil hacerlo? Unidades de salud, equipos médicos, escuelas, infraestructura pública. Pero alguna persona dirá, pero para lograr esto se necesita una intervención más fuerte de las expresiones más represivas del Estado para garantizar las condiciones. Desde la propuesta del partido Vamos, ¿es una alternativa estos estados de excepción o no lo es? No, definitivamente no estamos considerando ningún estado de excepción. Lo que estamos planteando, como decía Josué, es recuperar las funciones básicas del Estado, ¿verdad? Que durante muchos años se abandonaron. Entonces, bueno, ahí están servicios públicos básicos, ¿verdad? Que son fundamentales, pero también, obviamente, tenemos que tener una presencia policial permanente, ¿verdad? Pero una policía que no se ocupe únicamente de la represión, sino que genere confianza en la población. Esto se ha perdido en muchas de las comunidades a las que hemos entrado. Josué, bueno, tiene una experiencia de trabajo desde hace 9 años con la asociación Trabajemos por la Paz, y lo que nos dice la experiencia es que sí funciona la prevención, sí funciona la rehabilitación y sí funciona la reinserción. Esas son como las 3 grandes patas, pero además tenemos que hacer una reingeniería de la institucionalidad para que el ciudadano se sienta con confianza, que pueda ir y denunciar, que pueda sentir que está protegido y no que sea una figura autoritaria que va a venir con el palo. Porque eso está comprobado también, que lo que ha generado es que muchos jovencitos que tienen como referente a alguien que está en las pandillas, al ver eso casi siempre opta por decir, hey, este señor que me está trayendo algún beneficio, ¿ya?, de cualquier tipo, está siendo golpeado por la policía, me solidarizo con ellos. Entonces yo creo que no tiene que ser una represión gratuita, en donde a veces pagan justos por pecadores también. Tiene que ser la aplicación de la ley firme, pero obviamente dando salidas. Y ahí tenemos varias propuestas que en temas de rehabilitación y de reinserción que son, creo, muy innovadoras,
que nos va a hacer incluso que podamos tener disponibilidad financiera o mayor disponibilidad financiera, que vamos a hacer un proceso de reinserción social y laboral desde el momento en que están en la cárcel, muchos de ellos. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque incorporemos aspectos siempre de seguridad pública con economía, que son temas siempre relevantes. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que estamos desarrollando esta mañana con la fórmula presidencial del partido Vamos, con Roberto Rivera y con Josué Alvarado. Roberto, ahora me gustaría, para finalizar un poco el tema de la seguridad y pasar al campo de la economía, que el tiempo nos lo permite ampliar un poco, pero mencionabas, ustedes tienen propuestas distintas o propuestas que pueden ser innovadoras respecto a lo que se ha estado discutiendo e implementando en materia de política pública de seguridad. Si en concreto nos puedes mencionar estas y sobre todo la fuente de financiamiento. Se tiene en este momento un esquema de contribución especial, también la designación presupuestaria, el campo de la seguridad. Entonces, desde la perspectiva de Vamos es fortalecer las contribuciones que ya están, considerar nuevas contribuciones o reasignación de fondos del presupuesto para el campo de la seguridad. A ver, yo creo que ahí es interesante porque esto tiene que ver con varias de las áreas en donde nosotros queremos hacer una apuesta. Entonces, definitivamente no estamos contemplando más impuestos. ¿Por qué? Porque para nosotros la economía del país debe dar un giro, y debe dar un giro porque hemos estado atrasados en muchas áreas, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo: la agricultura, mucha de la agricultura ha sido de supervivencia y no hemos tecnificado la agricultura. Entonces tenemos que provocar desde el Estado que eso suceda, ¿no? ¿Verdad? Y eso hay mecanismos para hacerlo, pero también tenemos que pasar a una economía del conocimiento, ¿verdad? Donde El Salvador, por la extensión que tiene, por la capacidad de su gente que tiene, puede en unos años convertirse en una economía que presta servicios. Servicios ya de carácter tecnológico, etcétera, ¿verdad? Y ponernos al día un poco con la nueva tendencia a nivel global. Pero para aterrizar en una de las propuestas que tiene que ver con rehabilitación y reinserción social y laboral, es que nosotros estamos analizando cómo los centros penitenciarios pueden convertirse en centros para la formación y para la producción, ¿verdad? Y esto pues será en coordinación con empresas privadas que estén interesados y estén, digamos, alineados con nosotros en este nuevo país que queremos construir, ¿verdad? Porque de esto depende mucho cómo podamos, que mucha gente de la que está ahí en la cárcel, al salir no vea nada más que le cierran el portón detrás y no tiene nada en la bolsa, ¿verdad? Y tiene que llegar a su comunidad, a su familia, y muy probablemente ningún empresario le dé un trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente lo que va a pasar es que regrese a su modo de vida, que puede ser una pandilla, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que queremos hacer, combinado con una nueva economía, ¿verdad? Con la que intentamos atraer mayor inversión, porque queremos eliminar una serie de trámites burocráticos que te hacen que una empresa no pueda conformarse rápidamente, que tengas un montón de trabas, y que para muchos eso ha significado quedarse en la informalidad, ¿verdad? Ese es otro tema que tenemos que resolver, y ahí tenemos también una propuesta que luego la podemos ampliar, que tiene que ver con mejorar el entorno para el emprendedor. Hay un aspecto acá, ya que Roberto hace la inserción a este tema, Josué, que es el campo de la economía y cómo se puede trabajar las condiciones salariales, que es un punto también relevante. Por su experiencia, por su rol en el ámbito empresarial, usted es empresario y que tiene inversiones tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Uno de los aspectos que aquí en discusión Josué, es
las condiciones del salario mínimo. Desde su perspectiva, el aumento del salario mínimo está definido por aspectos de productividad, es decir, cuánto producen las empresas, o el salario mínimo usted lo considera que debe ser en función también de la capacidad no solo de compra que pueden tener los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras, también por un tema de cómo está la carestía de la vida, o sea, que tan cara está la vida. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es en función de la productividad o es en función también de un tema de condición de vida y que le permita tener acceso a bienes y a servicios? Bueno, en primer lugar, nosotros como vamos... le estamos apostando a un crecimiento económico, pero para eso hay que trabajar fuertemente como el tema que estábamos hablando de la inseguridad. Superando eso, podemos nosotros atraer inversión de que, y no digo inversiones que vengan a ser tipo maquila, sino que ya pensando que en el empleo que podamos generar con la atracción de empresas que se vengan a ubicar en el país y quizás en muchos sectores que están en olvido de la nación, estamos buscando que sean empleos de calidad. Pero para ello es importante ya en la preparación de nuestra gente, capacitación de nuestra gente para que pueda accesar a un mejor salario. Es importante y realmente sabemos nosotros que la población en general, la situación que está viviendo el salario mínimo versus el costo de la canasta es bastante difícil, lo entendemos. Tenemos que dar las condiciones para que en nuestro país puedan venirse a instalar empresas que puedan tener la oportunidad de brindar una mejoría en el empleo. Ya lo hemos visto, hemos estado en contacto con algunos jóvenes emprendedores que ya están generando empleo y me decía, por ejemplo, uno de ellos, la oportunidad que estos jóvenes tienen, quizás en los call centers o en otros lugares ganen un determinado salario, pero ya ahora en la oportunidad que les estamos gestionando, ya pueden ellos accesar a un salario de $1,000 y esto lo estamos viendo que es posible seleccionar y capacitar a aquellos jóvenes para que puedan tener la oportunidad, pero en el resto de la población definitivamente es un tema que para nosotros es preocupante, porque sí, el compromiso que tiene Vamos es directamente para aquellas personas las menos, digamos, favorecidas, en que son muchas o la mayoría en el país, en el cual estaríamos trabajando para dar las condiciones y de que se pueda dar esa posibilidad de que tenga un beneficio mejor en su salario. Mira, en esa parte a nivel, y voy a hablarlo como empresa, sí, es importante, si nosotros superamos el problema del gasto que tiene cada empresa, digamos en seguridad, solo ese término, ese gasto no se lo puede dar de valor agregado a los productos que se manufacturan o se producen. Ese gasto podría ser distribuido. Si el Estado genera la seguridad a todos los inversionistas o empresarios, podría haber espacio también para que se pueda generar una mejora salarial para todos aquellos que son empleados. Le hacía la consulta por este aspecto. Si vemos en el tiempo, las empresas en el país producen diversos tipos de empresas, sobre todo aquellas de mediana escala y de mayor, o la gran empresa conocida de esta manera, producen, aumenta su producción, eso le genera riquezas, pero los salarios se estancan. Es decir, digamos, las empresas están produciendo más y generando más riqueza, pero quien la está produciendo, quienes trabajan para eso, su salario se mantiene estancado. ¿Qué se puede hacer ante esa condición? No, bueno, en esa parte el Estado realmente no vamos a estar digamos, enseñando, diciéndole cómo hacer las cosas a las empresas, pero sí generar el ambiente, o digamos laboral, o por qué no decirlo, en las condiciones que las empresas puedan responder al trabajador. Y yo creo que eso es bien posible haciendo alguien me decía, pero ¿cómo vas a hacer conciencia a los empresarios si ellos solo piensan solo para adentro? Y habrán algunos casos de eso, pero ahí esa parte es donde el gobierno, el Estado, el gobierno tiene que ser un facilitador, no poniéndose en contienda o en problema con la empresa ni con los trabajadores, sino que siendo un facilitador para que esas cosas cambien o se puedan dar, porque definitivamente el ambiente que tenemos en el país como empresa y colaboradores
tiene que ser un ambiente de armonía y buscar también que alcance el beneficio a la población. Porque definitivamente si solo el pensamiento de un empresario que va a venir es buscar solo el beneficio y la rentabilidad, prácticamente estamos mal. Y esa parte tiene que cambiar en nuestro país, que tengamos el sentido de saber de que si hay utilidades y si hay beneficio, tiene que alcanzar y ser beneficiado también el colaborador. Me resta un minuto, Roberto, pero quisiera escucharte porque este esquema o una idea muy concreta sobre generar utilidades, pero también que la inversión de los empresarios se quede en el país e inviertan en las personas. Digamos, ¿cómo se puede ver esto a pesar de que pueden producir más riqueza, pero en condiciones salariales no se ve con esa proporcionalidad? Sí, ahí yo creo que tú planteas bien el debate, es productividad versus inflación, etcétera. Nosotros apostamos por la productividad, obviamente, pero estamos conscientes que hoy por hoy el salario mínimo es insuficiente. Y entonces lo que tenemos que lograr es que cada salvadoreño tenga o aumente su capacidad adquisitiva, por un lado, pero también tenemos que lograr que el empresario, su dinero se quede aquí. Estamos hablando con varios empresarios que lo que nos dicen es que por una u otra razón les es más favorable sacar el dinero, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con el sistema financiero que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces y ellos nos decían, hay reformas que se pueden hacer para que nosotros repatriemos ese dinero y se invierta. Así que yo creo que es una combinación. Hay servicios públicos que ahora a la clase media le cuestan, digamos, una gran parte de su presupuesto, y si el Estado fuera capaz de brindarlos con calidad, yo creo que muchos de nosotros haríamos uso de esos servicios y tendríamos una reducción de ese gasto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Roberto, Josué. Espero que esta sea solo la primera de otros momentos en República para que sigamos discutiendo sus propuestas, las reacciones, también en función de encuestas y otros elementos de la coyuntura política. Ha sido un gusto. Gracias, Roberto. Gracias, Josué, por haberme acompañado. Gracias, Carlos, y saludos a todos los salvadoreños. Gracias por haberme acompañado. Establecemos un enlace con Luis González de QVole para que nos comente cómo va el programa de este jueves 27 de septiembre. Un gusto saludarte, Luis. ¿Cómo estás? Igualmente, mi querido Carlos. Un saludo grande también para Roberto y para Josué y a todos nuestros televidentes. Jueves del recuerdo, y vamos a estar viendo cositas de antes, vamos a estar hablando de temas siempre médicos que son importantes. Los salvadoreños tenemos que enterarnos sobre nuestra salud, y QVole es una plataforma donde los mejores médicos de El Salvador vienen acá. También vamos a tener cocina, los mejores platillos, obviamente la diversión que siempre viene, pases de cine, así que muchísima diversión acá solamente en QVole. Así que vamos a comenzar. Excelente, entonces, Luis, que todo vaya muy bien en el programa de este día. Éxitos y un saludo a todo el equipo de QVole. Igualmente para ti, saludos. Gracias, muy amable. Reitero el agradecimiento, Roberto, Josué, ha sido un gusto, y a ustedes, amigos, será hasta mañana 6:30 en República.